Bueno, muy buenos días para todos. Bueno, hoy es 3 de octubre, lunes 3 de octubre, 10:32 de la mañana. Y bueno, hoy quiero compartir con ustedes este nuevo material que he preparado, enfocado pues también al tema cripto. Y vamos a ver los principios de contabilidad contemplados en las NIF para aplicarlos o enfocarlos a todo el tema cripto, todo lo que tiene que ver con la tecnología blockchain, criptoactivos, metaverso, y pues vamos a analizar un poquito toda esta información. Entonces, bueno, vamos a compartir la pantalla y bueno, como siempre tenemos aquí un material que hemos preparado previamente para poder compartirlo con ustedes. Listo. Entonces vamos a empezar las NIF aplicadas a blockchain y criptoactivos. Recordemos que en el marco contable colombiano, la normatividad vigente son los estándares internacionales de información financiera y vamos hoy a enfocarnos específicamente en el tema de las características cualitativas de la información en los estados financieros. Recuerden que es enfocado al tema de la tecnología blockchain y los criptoactivos. Esto aplica para personas, para empresas que ya están trabajando con la tecnología blockchain y los criptoactivos, y también para las personas naturales obligadas a llevar contabilidad que tengan criptoactivos, como también para aquellas personas que están obligadas a declarar renta y que por ende debemos declarar nuestros criptoactivos en nuestra declaración. ¿Por qué es importante? Para evitarnos sanciones, básicamente por eso. Listo. Entonces, recordemos que la información, las características de la información contable debe ser comprensible. ¿Qué significa eso? Pues que la información que nosotros estamos proporcionando en nuestros estados financieros debe presentarse de forma comprensible para los usuarios que tienen conocimiento pues razonable de estas actividades económicas y empresariales. Igual para los terceros, para los que van a ver esa información, ya sea un banco, ya sea un socio, ya sea otra compañía que desea invertir en nuestra compañía. Entonces, esa información debe ser totalmente comprensible. Las notas y las revelaciones a los estados financieros deben ser claras, deben ser completas, deben estar muy bien redactadas. Otra de las características de nuestra información contable es la relevancia. La información proporcionada en los estados financieros debe ser relevante. ¿Será que una inversión en criptoactivos o una empresa que esté manejando tecnología blockchain o aquellas inversiones que estamos haciendo en el mundo del metaverso no son relevantes? Podríamos mirar, analizar también dependiendo del monto, pueda que no sea relevante. Pero en estos momentos yo considero que todo es relevante. ¿Por qué? Porque es un tema supremamente importante, porque es un tema nuevo, novedoso, porque ha habido grandes avances y crecimiento dentro de las inversiones de la tecnología blockchain, compañías que ya están utilizando la tecnología blockchain, no solamente criptoactivos, también NFTs, y también en el metaverso, comprando inversiones, haciendo inversiones de propiedades en el metaverso. Entonces, supremamente importante, esta información es relevante para nuestros estados financieros, para nuestra declaración de renta, tanto en el presente como en el futuro. Por tanto, debemos revelarla, debemos tenerla contemplada dentro de nuestros estados financieros. Hablemos de esta otra característica que me parece supremamente importante y es la materialidad o importancia relativa. Entonces, aquí como nosotros como contadores públicos debemos hacer un análisis y determinar si la información es material y por ello es relevante, ¿sí? Y viene lo que les mencionaba ahorita y vamos a hacer tal vez un ejercicio sencillo práctico. Por ejemplo,
hablemos de una compañía o de una persona natural que tenga una inversión en Bitcoin. Entonces, a precios de hoy, un Bitcoin el día de hoy, ya como les comenté, es 3 de octubre del 2022, son las 10:37 de la mañana. Podemos decir que un Bitcoin en este momento vale $19,375. ¿Qué significa eso? Que si yo hoy tengo un Bitcoin, hoy completo, un Bitcoin totalmente completo, pues tengo cerca de $20,000, que estamos hablando en cifras de pesos colombianos de 87,914,582 pesos. Y si mi empresa o dentro de mis estados financieros como persona natural, 87 millones de pesos es una cifra relevante, es una cifra material, es una cifra importante que me dice la norma, que yo debo ¿qué? Revelarla, yo debo ¿qué? Incluirla dentro de mis estados financieros, yo tengo que hacer una nota específica diciendo, ojo, yo tengo una inversión en criptoactivos representada en Bitcoin de tal valor. O si yo soy una Esto es lo que compañía, encontré en la web. o si es una compañía que yo tengo, que estoy manejando tecnología blockchain, que estoy intercambiando bienes y servicios y como medio de pago utilizo la tecnología blockchain, pues yo también debo ver la materialidad o la importancia relativa de esa transacción. ¿Cómo determino la materialidad? Va a ser la pregunta que algunas personas digan. Pues tendremos que mirar que esa cifra representada en criptoactivos o inversiones en el metaverso, ¿cuánto peso tiene dentro de nuestros estados financieros para determinar si es material o no y por tanto revelarla? Entonces, muy importante hacer ese análisis. Fiabilidad. La información proporcionada en los estados financieros debe ser fiable. Si yo omito que tengo un criptoactivo dentro de mi información financiera contable, ¿será que la información que yo estoy entregando es fiable? La respuesta es obvia, no, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante ser totalmente claros y transparentes con la información que nosotros estamos entregando para hacer nuestros estados financieros, ya sea como una empresa que está utilizando tecnología blockchain y criptos, como persona natural que esté obligada a llevar contabilidad o aquella persona natural que no está obligada a llevar contabilidad, pero que es declarante de renta y por tanto debo yo incluir esa información para que mi información de renta sea totalmente fiable. Y pasamos a otro principio que me parece un principio muy bonito en el que voy a tal vez ahondar un poquito más y es esencia sobre forma. Las transacciones y demás sucesos y condiciones que deben contabilizarse y presentarse de acuerdo con su esencia y no solamente en consideración a su forma legal. Esto mejora la fiabilidad de los estados financieros. Y aquí me voy a detener un poquito a hablar sobre esa esencia. Si miramos actualmente en Colombia, no hay una ley que regule, que normatice, que me diga cuál es el tratamiento contable, cuál es el tratamiento fiscal, cuál debe ser ese tratamiento financiero de mis criptoactivos. Pero si me voy al principio, a la característica de la materialidad y veo que es material esa cifra en mi información financiera, ¿qué debo hacer? Incluirla. Y tres, esencia sobre forma. ¿Cómo la voy a incluir? Si me remito simplemente a los conceptos que me dice la DIAN, que debo incluirla como un activo intangible, o si voy a la esencia de esa transacción, de esa operación que yo estoy haciendo. Y empezamos ahí a analizar cada uno de los roles de las personas que están en estos momentos trabajando en el mundo cripto. La persona que hace minería. ¿Cuál es el rol del minero? Minar criptoactivos y por ende ganar una comisión o sí, una comisión por minar esos criptoactivos.
esa comisión se debe incluir dentro de los estados financieros. ¿Y cómo la incluyo? ¿A qué valor la incluyo? ¿A qué valor razonable o al costo histórico o al costo o al costo amortizado? Entonces es importante mirar la esencia de esa transacción para saber cómo la voy a incluir dentro de mis estados financieros y cómo la voy a revelar. Ahora miremos la persona que compra criptos para vender. Es un activo disponible ¿para qué? Para la venta. Por tanto, yo me gano una ¿qué? Un ingreso por esa venta de ese activo. Entonces miro la esencia de esa transacción y sobre esa esencia la declaro, la incluyo en mis estados financieros. Ahí les voy dando tips para todos aquellos contadores para que sepan cómo incluir o cómo declarar en los estados financieros y en la declaración de renta esos criptoactivos. La esencia de la transacción, analicemos, preguntémosle a nuestro contribuyente, a esa empresa, a ese usuario de la criptomoneda, ¿qué está haciendo? ¿Está haciendo minería? ¿Está comprando para vender? ¿Está acumulando o holdeando? ¿Está haciendo una estrategia de yield farming para acumular más criptos? ¿Qué está haciendo ese contribuyente? Y sobre este principio de esencia sobre forma y de materialidad, mirar cómo lo incluyo en los estados financieros, cómo lo incluyo en la declaración de renta, cómo lo revelo dentro de esa información financiera. El principio de prudencia o la característica de prudencia. Entonces, donde tenemos las incertidumbres que son inevitables, que rodean muchos sucesos y circunstancias que se reconocen mediante la revelación de información acerca de su naturaleza y extensión. Y apliquemos este primer párrafo en los criptoactivos. Recordemos que un criptoactivo fluctúa constantemente de valor. Si yo compré un criptoactivo al precio de hoy de 19.000, casi $20.000, y mañana puede estar en 18 o pasado mañana puede estar en 23. Entonces, ¿cómo debo, aplicando el principio de prudencia, revelar en mis estados financieros esas posibles fluctuaciones en el mercado cripto? Y finalmente tenemos la integridad. Para que mi información contable, financiera, tributaria sea fiable, pues debo incluir todas mis transacciones y todas las operaciones que yo hago, no solamente en el mercado del dinero fiat, sino también del mundo del metaverso, de los criptoactivos, de la web 3.0. Comparabilidad, qué tan importante es este tema para poder comparar y analizar y tomar decisiones frente a mis estados financieros. No es lo mismo tener un estado financiero con criptos incluidas que sin esas criptos incluidas o con esos criptos incluidos y con la fluctuación que tienen los criptos. Entonces la información debe ser comparable, debe ser poderse analizar, debe poderse tomar decisiones frente a esta información. La oportunidad para hacer relevante la información financiera debe ser capaz de fluir en las decisiones económicas de los usuarios. Esa oportunidad implica proporcionar información dentro de un periodo de tiempo para la decisión. No es lo mismo incluir mis criptos hoy que incluirlas dentro de 10 años cuando ya el cripto ha fluctuado mucho de precio, puede ser que esté bajado o que esté triplicado su valor. Entonces, es importante incluirlos desde ya. El equilibrio, esta norma me parece, esta característica me parece súper importante. Equilibrio costo-beneficio. Y lo quiero enfocar un poquito desde el punto de vista tributario. ¿Cuál es el equilibrio entre el costo y el beneficio de omitir una información hoy y que más adelante me genere una sanción, que me genere una multa? Hablemoslo desde el punto de vista de los estados financieros, omitir una inversión en cripto, una inversión en el metaverso, un FST, que hoy pueda que no sea muy relevante la información porque el costo es bajo, a en un par de meses donde el costo puede haberse visto
triplicado e incluso que yo haya capitalizado esa ganancia, esa utilidad por esa venta de ese criptoactivo. Entonces, ¿cómo voy a reducir o a beneficiarme de ese beneficio, de ese costo-beneficio, de lograr ese equilibrio dentro de mi información financiera? Es una pequeña información, un pequeño análisis que les quiero dejar desde todas estas características de las normas de información financiera aplicadas al mundo cripto. Simplemente quiero dejarles este material como inquietud para que se lleven esa duda y empiecen a analizar mucho más a profundidad esa información de ese cliente, de ese contribuyente, para saberlo orientar. Y si tú eres un inversionista, si tú tienes tecnología blockchain, para que te contactes con un contador que sepa del mundo cripto para que te sepa asesorar lo mejor posible. Si tú eres declarante de renta y estás omitiendo esta información en la declaración de renta, te invito, uno, a que declarar no es pagar. Dos, a que puedes declarar tus criptoactivos de forma correcta y evitarte sanciones que pueden ser bastante onerosas en el tiempo por haber omitido una información. Feliz y bendecido día para todos y espero que este material sea valioso para ustedes. Por favor, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones porque estaré subiendo material constante que les pueda servir de guía para tomar muy buenas decisiones desde el punto de vista financiero, administrativo y contable para sus emprendimientos, para sus compañías y para aquellos que son declarantes de renta en el mundo cripto. Gracias.